Nueva edición del Burgado Opina desde Cafetería Atlantis en Santa Cruz de Tenerife, hoy con una invitada muy especial, porque además ha sido muy sencillo, ha sido muy colaborativa a la hora de aceptar nuestra invitación. Se trata de la máxima responsable del Partido Socialista Obrero Español de Tenerife, creo que el título es secretaria general, que desde hace ya casi un año pues tiene bajo su responsabilidad mirar hacia el futuro de este partido tan importante en la gobernabilidad de muchísimos ayuntamientos de la isla y también del Cabildo Insular de Tenerife y, como no, del Gobierno Autónomo. Tamara Rayo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, que para mí es un honor pues poder compartir un ratito de conversación contigo y con todos nuestros oyentes o videntes, que ya no sé, oyentes y videntes si quiero. Se puede decir de ambas maneras. Nada, yo súper agradecida de que nos den la oportunidad de participar y de tener una charla contigo, Diego. Bueno, pues yo a Tamara la conozco desde el año 2014, cuando era concejal de la oposición en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y desde entonces hasta aquí ha llovido mucho y Tamara ha pasado por distintos cargos, no sé si orgánicos dentro del PSOE, si este es el primero o no, pero desde luego por bastantes cargos públicos, entre otros ser diputada nacional en el Congreso de los Diputados. Yo quisiera parar ahí. Narra un poco tu experiencia. ¿Qué experiencias personales tuviste al ser diputada de Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados? Bueno, la verdad que yo llegué de una manera bastante inopinada, porque me propusieron el colectivo de mujeres del partido de Tenerife. Hasta ese momento yo, como tú bien has dicho, era secretaria de Igualdad de la agrupación local de Puerto de la Cruz y concejala en la oposición. Claro, yo llegué en un momento en el que el patio estaba bastante revuelto porque aparecieron nuevas formaciones políticas, en ese momento Podemos y Ciudadanos, y ahí ya empezó a estar un tanto crispado el ambiente, pero nada que ver con lo que se está viviendo actualmente en este país, con la irrupción de un partido de ultraderecha como es Vox, y cómo además se ha pegado a la rueda de Vox, un partido que hasta ahora parecía que era de una derecha conservadora pero moderada, que es el Partido Popular, y que en su afán, yo creo que de disputar esos votos que parece que le está quitando Vox, se ha radicalizado de una manera bastante evidente, insultando al presidente del gobierno de su país, porque Pedro Sánchez es el presidente de todos y todas los españoles, y llevando al debate político una bronca como no hemos vivido nunca. En tu etapa como diputada no existía esta polarización, esta radicalidad, este enfrentamiento diario, ¿no? Existía una polarización, pero era una polarización de ideas, ¿no? Bueno, Podemos siempre queriendo disputarnos a nosotros esa parte de la izquierda, y es verdad que cuando llegaron al Congreso lo hicieron también de una manera bastante agresiva, pero nunca cayendo en el insulto y luego, evidentemente, a la hora de votar, es cierto que Podemos no quiso propiciar en su momento que Pedro Sánchez fuera investido como presidente, pero se fueron institucionalizando, fueron entendiendo que no se podía ser un antisistema dentro de una institución, y cuando venía una iniciativa que era buena para mejorar la vida de la ciudadanía, pues votaban a favor. Es que el Partido Popular es incapaz de votar a favor de algo que sabe que es bueno, ¿no? Como pasó con la reforma laboral, o como ha pasado con la reducción de jornada, o el esperpento que estamos viendo ahora con la situación en cuanto a un posicionamiento respecto a lo que está sucediendo en Gaza. Es difícil sacar la actualidad de la parte internacional de la parte nacional. Yo lo voy a intentar. Quiero intentar hablar de Canarias, porque Tamara ahora mismo es diputada del Parlamento de Canarias por el Partido Socialista Obrero Español, y yo creo que esa experiencia también es importante. Hay diferencias entre el parlamentarismo canario y el parlamentarismo estatal, ¿no? Sí, hombre, hay muchas diferencias. Para empezar, el propio clima dentro del Parlamento de Canarias es mucho más agradable aquí, mucho más educado, y bueno, al final somos 70 y pocos diputados frente a 350 que hay en el Congreso. Y luego, evidentemente, también hay una diferencia notable en cuanto a el ritmo de legislación. En el Congreso de los Diputados se legisla muchísimo, y de muchísimos temas que tienen que ver con todo, con energía, con turismo, con empleo, con economías, con pequeñas empresas. Aquí ese ritmo es mucho más lento y más bajo, evidentemente, porque también es verdad que las competencias son más reducidas. Pero te da la oportunidad de tener una mejor aproximación
al día a día de la vida de los canarios y las canarias. Desde Madrid se pierde un tanto esa perspectiva, ¿no? Lo tienes en cuenta porque haces vida en los dos sitios, pero aquello te atrapa. Te atrapa y bueno, y al final vives en el bosque animado, como digo yo, en el que prácticamente hacemos un seguimiento los que estamos allí de lo que está ocurriendo allí y se desvirtúa mucho y te das cuenta luego cuando estás aquí que muchas de las cosas que se hacen no llegan al conocimiento de la mayoría de gente. No te voy a preguntar si discrepas con algunas de las decisiones que a nivel nacional toma tu partido, porque sé la respuesta que piensas y sé la respuesta que dirías. Yo te lo voy a poner más sencillo. ¿Cómo gestionas cuando lo que ves de tu partido no te gusta? Yo siempre intento buscar un argumento en que a mí me convenza. O sea, yo para defender algo tengo que estar convencida, ¿no? Y en algunas cuestiones hemos discrepado, porque es verdad que España es un país diverso y lo que ocurre en Cataluña o lo que ocurre en Galicia a veces no tiene nada que ver con lo que ocurre aquí en Canarias, porque estamos a 2.500 kilómetros de distancia y tenemos unos problemas completamente diferentes, pero sí es verdad que dentro del Partido Socialista históricamente ha existido la posibilidad de discrepar y de tener debate. Entonces, ha habido mucho debate, pero es que yo creo que eso es bueno. Y ahora luce por su ausencia. Es democrático y creo que es sano para cualquier organización. También defiendo que el debate tiene que hacerse dentro, ¿no? El partido tiene organismos para poder debatir determinados asuntos sin necesidad de tener ese abrupto por fuera, ¿no? Pero sinceramente yo creo que desde que yo llegué al Parlamento y desde que empezó el gobierno tras la moción de censura, que yo estaba allí en 2018, que hizo a Pedro Sánchez presidente, ha habido muy pocas ocasiones en las que yo he discrepado de las decisiones políticas que se han tomado, porque creo que estos años, y el tiempo lo pondrá en su sitio, pese a una pandemia, pese a una erupción volcánica que afectó a todo el país en cuanto a ayudas, pese a todos los problemas que hemos tenido, creo que la respuesta del gobierno ha sido cercana y ha inyectado recursos a esta comunidad autónoma como nunca. Es muy difícil discrepar con algo así. Tamara, cuando ves a un político mentir, ¿qué te pasa por dentro? Cuando veo a un político mentir, lo que me pasa por dentro es que mucha frustración. Y te digo por qué, porque al final la gente tiende a generalizar, ¿no? Todos los políticos son iguales. Pasa también con la corrupción o incluso con el mundo periodístico. En general la gente tiende a generalizar. Y yo, por la experiencia que tengo, he de decir que la inmensa mayoría de gente es honesta, independientemente de la ideología que tengan, es honesta. Y luego, evidentemente, pues hay alguna manzana podrida, como en todos lados y en todos los ámbitos de la vida. Pero sí que no me gusta que se desvirtúe el trabajo político, porque al final se desvirtúa algo que es mucho mayor y que tiene mucho más rico, que es la democracia. ¿Qué hacemos con la gente que estamos huérfanos de partido político? Gente que nos consideramos demócratas, que dentro del abanico político estamos huérfanos. Dice, ¿quién vota? Es que a este con la narita Páez está mirando para otro lado. No nos identificamos con una formación política. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Que se aparten de la política, que no se abstengan o que se afilien a un partido para intentar arreglarlo? Bueno, yo a la gente cuando tiene una ideología, le gusta la política, pero no encuentra el sitio, al final las cosas se transforman siempre desde dentro, eso está claro, desde fuera no se cambia nada. Pero ahora mismo estamos en un momento en el que el mapa de partidos políticos es mucho más amplio de que hace unos años. Antes estaba el bipartidismo, algunos partidos nacionalistas como el PNV o Esquerra Republicana y demás. Y ahora el abanico se ha abierto mucho y además la gente decide con su voto cómo quiere que se compongan esa mayoría. Actualmente es difícil no tener un partido con el que identificarte. Pero es cierto, y vuelvo al ejemplo del Partido Popular, aquellos conservadores que son a lo mejor liberales en lo económico, pero que les gusta la parte social del Partido Socialista, por ejemplo, viendo un Partido Popular tan radical, yo detecto un riesgo en lo que está pasando ahora en el Partido Popular, ¿no? Y le pasó a Ciudadanos. Ciudadanos irrumpió como un partido de centro que la gente lo vio capaz de gobernar o de pactar con el Partido Popular o con el Partido Socialista. De hecho, estuvo a punto de pactar con el Partido Socialista. ¿Qué ocurrió?
que se radicalizó, se quiso ir tan a por los votos del Partido Popular que la gente siempre entre la copia y el original vota por el original y desapareció de una manera brutal, que con el tiempo lo estudiaremos, porque pasó de tener 40 y tantos diputados en 6 meses a tener 10 y muchos de ellos se fueron al grupo mixto. Pues yo creo que el Partido Popular está cayendo en ese riesgo. Porque la gente, si eres de ultraderecha, no olvidemos que Vox al final es una decisión del Partido Popular, porque existía ya dentro, Abascal estaba dentro del Partido Popular, la gente entre la copia y el original se va a ir por el original, y eso tiene un riesgo, que es que la ultraderecha crezca como nunca pensamos ni imaginamos en este país y se reduzca un partido que ha sido un partido hasta ahora de Estado. Yo apuesto porque la próxima candidata al Premio Socialista Obrero Español a la presidencia del Cabildo Nacional de Tenerife vas a ser tú, te estás riendo que te estoy viendo. Pero tú no lo vas a decir, con lo cual ni te lo voy a preguntar. Pero como este programita se llama El Burgado Opina, vamos a ver si somos capaces de sacarle opinión a Tamara Raya de cosas que pasan en nuestra isla. Porque para eso eres la secretaria general del PSOE. Claro. Trenes sí, trenes no. Trenes es una historia, nosotros nunca nos hemos opuesto al tren, creemos que siempre hemos apostado por un transporte que sea sostenible, pero ahora mismo no es una realidad en el corto plazo. Nosotros lo que apostamos ahora mismo es porque se invierta lo que se tiene que invertir y se ejecuten las partidas presupuestarias para mejorar aquellos proyectos que nosotros dejamos en marcha en la anterior legislatura y que no se han ejecutado para mejorar el tráfico en esta isla, que es terrible. El Mojón, ¿qué hacemos con el Mojón? Urbanización enorme, 9.000 camas, 1 millón de metros cuadrados, va a cambiar la cara a los cristianos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo demolemos? A mí lo que está ocurriendo en el Mojón me preocupa, sobre todo porque es un macroproyecto que tiene unos cuantos hoteles, pero sobre todo porque construye una vivienda que, no nos engañemos, no va a ser una vivienda accesible para mejorar yo creo que uno de los grandísimos problemas que tenemos ahora en el país y aquí también, que es el acceso a la vivienda. Esa vivienda va a ser una vivienda residencial, probablemente para un poder adquisitivo alto, y que se va a comprar para especular y hacer negocio, no para mejorar la vida de las personas. Y claro, respecto a Arona, me preocupa también pues ese aumento en la densidad de tráfico que ya tiene, con problemas que tiene también de acceso al puerto de los cristianos, y yo creo que es una planificación que está hecha, que evidentemente si han dado la licencia entiendo que es porque se puede otorgar, pero no viene a mejorar la vida de la gente de Arona. Entonces, con restricciones, el Mojón habrá que condicionar las licencias de edificaciones hoteleras con edificaciones de viviendas de protección residencial, claro. Puerto de los Cristianos, Puerto de Fonsalía. ¿Abrimos el túnel para sacar a los pasajeros del túnel del Puerto de los Cristianos o hacemos el de Fonsalía? Bueno, yo creo que ahora mismo no tiene ningún sentido hablar del puerto de Fonsalía porque no va a ser una realidad ni por casualidad. O sea, no hay ningún informe de impacto medioambiental, no lo va a haber, por lo tanto eso es hablar de una utopía. No perdamos el tiempo en poner un debate en algo que no es posible. Y respecto al puerto de los Cristianos, yo creo que la propia infraestructura portuaria tiene capacidad de mejora, que es lo que están pidiendo. Y a mí me parece acertado, y luego habrá que mejorar esas vías de conexión de Arona para que en la salida pues no se condense tanto tráfico, y también cambiar la frecuencia de los barcos, o sea, que no coincida el Armas con el Fred Olsen, porque al final eso provoca más caos, ¿no? Es tan fácil como un barco, cualquiera que nos hemos movido en barco sabemos que en media hora, vamos, en menos de media hora, yo siempre alucino lo rápido que suben los coches al barco y lo rápido que lo bajan. Entonces, con que no coincidan, ya nos ahorraríamos un buen problema de tráfico. Un tema escabroso que a mí me genera especial inquietud, porque creo que es una asignatura pendiente de las Islas Canarias, pero en especial de la isla de Tenerife, que es el modelo de gestión del agua. Hace poco hemos conocido que el Cabildo se ha desmarcado 5 años antes de que venga el problema, decir que cree que hay que prorrogar el modelo actual en contra de lo que marca la Ley de Agua de Canarias, aprobada hace 50 años, va a cumplir en el año 30, que tanta controversia generó en su momento, tanta dificultad para pactar y negociar esa ley, y que se dio un periodo de adaptación de 50 años. Pues 5 años antes ya el Cabildo se descuelga. Pero es que me llama mucho más la atención que hace 2 semanas el Consejo General de Agua dice que la solución al problema hídrico de Canarias o de Tenerife es la desaladora. Y a mí también me pone un poquito los pelos de punta. Yo no es que sea especialista, pero me interesa mucho el tema.
¿El PSOE tiene claro qué modelo de gestión del agua va a proponer en Tenerife? Sí, de hecho nosotros somos de los que creemos que evidentemente hay que abordar los problemas antes de que lleguen, pero hoy, o sea, como bien has dicho tú, creo que se están anticipando 5 años a una situación que a día de hoy no es real. Habrá que ver y habrá que evaluar bien si la ley tiene que tener alguna modificación, cómo afecta esto, por ejemplo, al tema de la agricultura. Y a nosotros lo que nos llama poderosamente la atención es la inacción por parte del Cabildo de Tenerife, porque está muy bien declarar emergencias, han declarado 6 emergencias, ¿no? ¿Y la que nos quedan? Claro, pero si tú declaras 6 emergencias y dejas sin ejecutar más de 500 millones, entre ellos casi 80 que tienen que ver con el agua, después de haber declarado una emergencia hídrica, uno se pregunta, ¿aquí hay un problema de recursos o hay un problema de gestión? Y yo creo que la respuesta es muy evidente, hay un problema de gestión. O sea, tenemos una presidenta del Cabildo que sale a hacer cada 2 por 3 anuncios que nunca se llegan a materializar, con lo cual a la gente le genera una sensación de frustración y de engaño, porque iba a solucionar las colas en 90 días, bueno, ahora ha dicho 10 años, hemos pasado de 90 días a 10 años. Todo es relativo, ya sabes, claro, la relatividad, ¿no? Se prometen 2000 y pico plazas en plazas residenciales, hay 55, y no son nuevas, con el problema que tenemos aquí de mayores de dependencia que cada vez va a ir a más. Entonces vemos que hay muchos problemas que al final se anuncian soluciones, pero esas soluciones pasa el tiempo y no llegan. Entonces nosotros, es como lo del tren, ¿no? O sea, salieron anunciando el tren a bombo y platillo, que firmaron un protocolo, eso es cierto, pero sorpresa, no hay ningún proyecto, no puede haber una ficha financiera, ella sabe que no es en el corto plazo. Yo lo que no entiendo es cómo ella se atreve a dar fechas en el corto plazo, porque para cualquiera que controle lo mínimo sabe que eso no es posible. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo... Pues son ocurrencias y a la gente... Memoria de claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Que las ocurrencias al final terminan teniendo un coste. Y el coste no es para ti, que puede ser un coste electoral, pero ese es el menos importante. El coste es para el engaño y para la calidad de vida de la gente a la que tú representas, ¿no? Y yo, antes me preguntabas, ¿qué piensas cuando un político miente? Pues que al final decepciona a la ciudadanía, la aleja de la política, por eso hay mucha gente que llega a las elecciones y no va a votar o no encuentra una opción política, como decías tú, porque al final lo que hay es un desinterés. Y lo peor y más grave es que conduces a toda esa gente que al final está enfadada a votar a opciones radicales, como estamos viendo con el crecimiento de Vox, al menos de momento en las encuestas. Bueno, yo creo que no presumo de conocer a Tamara, pero sí algo conozco de ella. Y sé que es una mujer que es profundamente feminista desde la realidad y desde la objetividad, no estoy desde la pasión. Hoy he conocido una noticia que me ha llamado mucho la atención porque digo, por aquí es donde hay que trabajar mucho para la igualdad de la mujer y el hombre. España es el país de Europa que más angustia y más imposible se hace a una mujer compatibilizar su carrera profesional con el hecho de ser madre. Tamara es madre, ya tiene a los niñitos criados, pero durante la etapa en la que dependían de ti y había que ejercer de madre, omnipresente, llevadora a ciudades extraescolares, supervisora de los... ¿Por qué en este país todavía la madre es la que tiene que llevar los niños al colegio, la que tiene que ir a las reuniones de AMPA, la que tiene que ir a hablar con los profesores, la que tiene que llevarla a los médicos, la que si acaso tiene algún problema con la abuela tiene que ir con la abuela también? ¿Por qué no se ataca eso? ¿Por qué no vamos a cambiar esa cultura que es realmente donde está la gran brecha entre hombres y mujeres? Bueno, eso sucede porque todos y todas de una generación estamos educados en el machismo. En que la mujer tiene que hacerlo porque sí. Nuestras madres, por muy feministas que sean, pues al final estaban a su vez educadas en el machismo donde la mujer, pues cuando se casaba y tenía hijos dejaba de trabajar, donde si había que estudiar, pues si había recursos para uno, el que estudiaba era el chico.
Entonces, eran muchas cosas, ¿no? Las tareas domésticas, por supuesto, las mujeres, eso ha ido cambiando. Ellas también han ido cambiando y nosotros somos herederos de esa educación. Entonces, por muy feminista que uno sea, no deja de tener presente que ha sido educado con visos machistas. Ya las generaciones futuras, algunas mujeres y muchos hombres, pues ya será completamente diferente. Yo lo veo en mis hijos, que tengo 2 chicos, ¿no? Que a veces me dan lecciones a mí de feminismo y me dicen, uy, que me da tú ese lenguaje tan, no sé, yo digo, madre, o sea, o lo detectan en películas antiguas. Es difícil siempre ha sido difícil para una mujer porque tienes que compaginar trabajo, niños, mayores, como decías tú. Yo, por ejemplo, en mi caso, tuve la suerte de tener ayuda. Los abuelos, mis padres, me echaban una mano. Es verdad que los hombres ya se van involucrando cada vez más. Yo tuve que pedir reducción de jornada porque es que al final no te da la vida. Uno de los dos tiene que pedir reducción de jornada. Creo que los hombres ahora actualmente se involucran mucho más. Ya vas al colegio y ves un montón de papás que van a buscar a los niños, vas al pediatra y ves un montón, pero lamentablemente todavía no hemos alcanzado esa igualdad plena. Y yo creo que ahí se ha avanzado con los permisos, parece una bobería, pero con los permisos de paternidad que se igualen a los de maternidad hemos avanzado algo. Ya una empresa ya sabe que va a tener que dar obligatoriamente el permiso de maternidad y de paternidad, con lo cual no va a haber una discriminación ahí entre hombre y mujer, y se han ido avanzando muchas cosas, pero nos queda mucho camino por recorrer, y el camino sobre todo está aquí dentro, en la cabeza, en cambiar esa mentalidad y en educar a nuestros hijos y a nuestras hijas de manera completamente igualitaria. No sé si están de acuerdo conmigo, pero hay que sumar elementos, no partirlo, es decir, hay que sumar efectivos. Cuantas más personas estemos convencidos de que esto es una realidad y que hay que seguir avanzando, y no discriminar y decir, bueno, tú eres feminista, tú no eres feminista, tú no digas estas cosas porque tú... Pero mira, a mí eso me hace mucha gracia, a mí eso me hace mucha gracia y porque sobre todo no lo entiendo. O sea, porque cuando uno se lee la definición de ser feminista, pues yo creo que tú dices, oye, ¿qué es ser feminista? Pues ser feminista es la igualdad plena entre hombres y mujeres. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Yo creo que todo el mundo, bueno, casi todo el mundo está de acuerdo con eso. El problema es que han cogido el término feminismo y lo han querido polarizar o hacer de izquierda, y hay gente, bueno, pues hay gente que es conservadora y es feminista. Yo conozco varios. Lo que pasa es que se niegan a utilizar el término. Porque es verdad que quien ha llevado la bandera de políticas de igualdad ha sido un partido en este país, y ha sido el Partido Socialista. Mientras que el PSOE lideraba ese movimiento, entre comillas lo de liderar, se iban aunando efectivos. Cada vez éramos más los que lo íbamos reconociendo como víctimas del heteropatriarcado, de la cultura machista, e intentábamos reconstruirnos o deconstruirnos. Pero de unos años para acá, lo observo desde una posición de un tío ya de 60 años que he sido educado en los años 70, con toda la carga que eso lleva. Estamos yendo hacia atrás. En algunas conductas, sobre todo que tienen que ver y que son muy preocupantes con los jóvenes, sí estamos yendo hacia atrás, ¿no? Eso del control del móvil de un chico hacia una chica, o la normalización de esas cosas, o entender, por ejemplo, el aumento preocupante del consumo de la pornografía, que luego lleva a que las relaciones sexuales de los jóvenes sean violentas, porque entienden que eso es lo normal, y eso no es lo normal. Nos hace falta todavía mucha pedagogía y mucha educación en las familias, porque las familias son también transmisores de valores, y en los colegios y en los institutos. Y ahí yo creo que es donde tenemos que poner el foco, porque las cifras, por ejemplo, de violencia de género son terribles para cualquier país. O sea, que una mujer muera asesinada por el mero condición de ser mujer, es que nos tiene que aterrorizar a todas. De hecho, hay más víctimas ya por violencia de género en este país que víctimas de violencia de terrorismo. O sea, es terrible, y eso significa que tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Cómo? Pues involucrando, yo creo que a todos, ¿no? A todos los sectores de la sociedad, porque esto de manera solo en el instituto no puede ser, tiene que tener conciencia también en las familias. Las empresas tienen que también involucrarse con trabajar para los planes de igualdad efectivos, no como algo de voy a hacer un plan de igualdad para cumplir,
pero luego al final tengo techos de cristal, no cobra lo mismo un hombre que una mujer dentro de una empresa, y la gente me dice, eso no es verdad, porque existe un convenio. Digo, claro, si tú pagas el salario del convenio, ahí es verdad que no hay. De hecho, la brecha salarial en Canarias no es tan alta porque los salarios son muy bajos. Pero todos los salarios que se pagan por encima de un convenio, que los estableces o los pactas con la dirección de la empresa, hay una diferencia y eso no puede ocurrir y está pasando. Tienes muchos motivos y muchas aristas a esa realidad, pero es una realidad. Tamara, yo sé que tú tienes que irte para el sur, porque para eso eres la secretaria insular del Partido Socialista Obrero Español, pero no quiero dejar de preguntarte una cosa. ¿Qué piensas hacer cuando abandones la política? Porque yo sé que tú no piensas jubilarte en la política. No, yo no sé si me jubilaré o no en la política. Lo que sí tengo claro es que no me gustaría nada tener más allá de la edad de jubilación y seguir en activo, pero bueno, por una sencilla motiva. Primero, porque yo creo que hay vida más allá de la política. ¿Tú ya conoces la vida antes de la política? Claro, yo realmente llegué al Congreso de los Diputados con 40 años. Evidentemente tenía y tengo una trayectoria profesional. Pero porque además creo que uno tiene que dar un paso a un lado para que entren los que vienen detrás, y eso no significa que tú no sigas aportando al partido, pero lo puedes aportar sin tener por qué tener un cargo público. ¿Qué haré después de la política? Pues mira, si llego a la edad de jubilación, pues dedicarme a vivir la vida, disfrutar de mis nietos, si mis hijos tienen a bien tenerlo, y sobre todo de poder viajar y de poder hacer todas esas cosas. Mira, yo cocino fatal, entonces no sé, yo tiene arreglo, ¿eh? Claro, yo cocino fatal, pues mira, es una buena oportunidad para aprender a cocinar y para aprender a hacer cosas que siempre has querido hacer y no tienes tiempo por este ritmo de vida que llevamos. Y si me voy antes de que llegara a la edad de jubilación, bueno, pues estoy ahora mismo en excedencia, y si no, emprender algún proyecto que me ilusione. Pues Tamara Raya, política del Partido Socialista Obrero Español, de Leja Tenerife, además secretaria general del partido. Muchísimas gracias. Muchísimas por haber gracias dedicado este a ti, tiempito a nosotros y a nuestro Diego, proyecto. siempre es un placer charlar.